Podemos pasar por el tiempo de angustia, por la tempestad, pero nuestra esperanza está por encima del sol. Amén. Y si quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Eso es esperanza, eso es fe. No es lo que vemos con nuestros ojos naturales, pero lo que vemos con nuestros ojos espirituales. Qué bendición adorar a nuestro Señor. Qué bendición verle en la casa del Señor, pudiendo haber estado en otro lugar. Escogió estar en esta hora, en este día, en la casa del Señor, juntamente con sus hermanos. Y aquí estamos todos juntos para escuchar la palabra del Señor. Hemos adorado al Señor, mas ahora vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor. Y les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. No sin antes darle las gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Mi esposa les manda saludos y les agradece. Muy bien, Gálatas, capítulo 2. Y el título de este sermón es La lucha por la libertad y la verdad del Evangelio. Si usted está apuntando, aparecerá ahí, o simplemente escriba La lucha por la libertad y la verdad del Evangelio. En el mundo de la poesía se han escrito miles de poemas, poemas de amor, poemas de tristeza, poemas de dolor, pero también se han escrito poemas de batallas, poemas de guerras. En 1814, Francis Scott Key, un abogado de 35 años y poeta sin experiencia, escribió un poema llamado La defensa de Fort McHenry, inspirada en la noche que él mismo presenció la victoria de los estadounidenses sobre los británicos en la batalla de Baltimore. 100 años después, este poema se convertiría en el himno nacional que usted ha cantado, que usted escucha en la escuela, en las inauguraciones, en los estadios. La bandera en español significa la bandera tachonada de estrellas. Y quisiera leer el primer verso que usted ya lo ha escuchado en inglés, pero se lo voy a leer en español. Porque esto narra mucho lo que él vivió esa noche, en la cual él se inspiró para escribir esta poesía. Y dice así: mirad, ¿puedes ver a la luz temprana del amanecer, que saludamos con tanto orgullo ante el último resplandor del atardecer, cuyas amplias franjas y brillantes estrellas, a través de la peligrosa lucha, sobre las murallas que vimos fluían tan galantemente? Y el resplandor rojo de los cohetes, las bombas estallando en el aire, dieron prueba durante la noche de que nuestra bandera todavía estaba ahí. Mirad, aún ondea ese estandarte estrellado sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Estas son las palabras las cuales quiso que todo el mundo estuviera con él en ese momento. La libertad y los valientes, dice la última línea de su poesía. La libertad siempre viene por la lucha de los valientes. Un país solo será libre cuando haya hombres valientes dispuestos a defenderlo. Y este es el tema de nuestra enseñanza el día de hoy. La lucha por la libertad y la verdad del Evangelio. Y justamente por soberanía de Dios, justamente esta misma mañana, antes de venir hacia este lugar, alguien tocó la puerta de nuestro hogar, que es su casa también, y al abrir me di cuenta que eran personas bien vestidas con sacos y corbatas. Me saludaron
y me dieron un folleto que decía, ¿terminará algún día el sufrimiento? Ese era el tema del folleto. Y de inmediato me recordé el tema de este estudio, del día de hoy. Y también recordé que en verdad no estamos nosotros buscando librarnos del sufrimiento terrenal, sino de la ira misma de Dios. Y solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay un evangelio, solo hay una persona que puede salvarnos de la ira de Dios. Y su nombre es Jesucristo. Me di cuenta también que debemos estar listos y preparados para luchar por la libertad y la verdad del evangelio ante cualquier doctrina que no esté conforme a la verdad de las Escrituras. Para el apóstol Pablo, su libertad espiritual en Cristo valía mucho más que la popularidad o incluso la seguridad. Estaba dispuesto incluso a meterse a la boca del lobo si era necesario por defender el evangelio. Vaya conmigo a Gálatas y démosle lectura, versículos 1 al 10. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra y nos disponemos a estudiarla. Y yo le ruego que guíe mis palabras, que guíe, Señor, cada palabra que salga de mi boca, y que también ayude a mis hermanos a escuchar su palabra claramente, para que pueda, Señor, su palabra hacer en nuestros corazones y terminar con el propósito que en este día usted le ha mandado. En el nombre de Jesús, amén. El versículo 1 comienza: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén. La palabra entonces no significa que Pablo durante 14 años no había regresado a Jerusalén, aunque al parecer eso indica cuando nosotros leemos por primera vez. Más bien debe entenderse como una vez más. Después de su regreso de Arabia, 3 años más tarde sube a Jerusalén para conocer a Pedro,
y eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 18. En esa ocasión estuvo ahí por 15 días y solamente vio a Pedro y a Jacobo, que también es Santiago, el hermano de Jesús. Pablo menciona esta visita como argumento de que el evangelio que predicaba no le fue enseñado por Pedro o por ningún apóstol, sino por una revelación directa de Jesucristo. ¿Cómo sabemos entonces que Pablo tuvo otras visitas a Jerusalén? Porque no lo dice en esta porción. El libro de los Hechos, capítulo 11, nos narra un evento muy particular cuando Claudio reinaba en Jerusalén. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 28. Hubo una gran hambre en toda la tierra y los discípulos que se encontraban en la iglesia de Antioquía determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que estaban en Judea. Y escuche, esa ayuda fue enviado por mano de Bernabé y Saulo. ¿Se da cuenta? Él había visitado a Jerusalén varias veces. Y seguramente Pablo visitó a Jerusalén muchas veces en el lapso de 14 años. Pero al escribir a los Gálatas le es irrelevante mencionar cada una de las veces que él fue a Jerusalén. La palabra entonces debe interpretarse como una vez más y no solamente como una segunda vez desde su primera ida mencionada en el versículo 18 del capítulo 1. Desde la primera visita a Jerusalén a esta visita en el capítulo 2 habían transcurrido, como lo dice el versículo, 14 años, en los cuales Pablo se ocupó en la predicación del evangelio de manera incansable. Esta visita a Jerusalén era muy diferente a cualquier otra visita que Pablo haya hecho antes. Era un viaje para tratar un asunto doctrinal de mucha importancia acerca de la salvación de los gentiles. En las iglesias de Galacia estaba suscitándose un problema producido por los falsos maestros judaizantes que habían venido desde Jerusalén y trataban con la doctrina de la justificación. La pregunta por tratar era la siguiente: ¿es necesario exigir a los gentiles que han creído en Cristo que para alcanzar su salvación sean circuncidados y guarden las ordenanzas de la ley? Esto podría resumirse mucho más simple en la siguiente pregunta: ¿es la fe en Cristo suficiente para la salvación? Esta fue una pregunta importante para aquellos días, como lo es también para nuestra actualidad. ¿Es suficiente confiar solamente en Jesucristo para ser salvos? ¿O debemos agregar algo más al evangelio? ¿Debemos guardar ciertas fiestas religiosas para ser salvos? ¿Se debe guardar el día sábado para ser salvos? ¿Es necesario dar ofrendas y diezmos para ser salvos? La respuesta a esta y muchas otras preguntas es un rotundo no. No necesitamos nada más para ser salvos. Solamente la fe en Jesucristo es suficiente para la salvación y el perdón de nuestros pecados. En nuestros días no tenemos el problema de los judaizantes, pero sí hay muchas otras vertientes que atacan al evangelio, a las cuales debemos estar muy alertas, como lo que acaba de acontecer en la mañana, cuando tocaron la puerta de nuestro hogar. Y no debemos permitir que éstas sean un tropiezo para aquellos que escuchan la palabra de Dios, impidiéndoles creer en el único evangelio que tiene el poder para transformar sus vidas.
Los judaizantes estaban atacando la verdad del evangelio y a su mensajero principal, el apóstol Pablo. Estaban acusándole, diciendo que su apostolado no era genuino. Y si su apostolado no era genuino, entonces el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio falso. La respuesta de Pablo ante tal acusación la vemos en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas y parte del capítulo 2. En los primeros 10 versículos del capítulo 2 veremos la defensa de Pablo ante aquellos que buscan someter a los gentiles a esclavitud por medio de rituales religiosos, como es el caso de la circuncisión en aquellos días. Pablo está cerrando su defensa que ha comenzado en el capítulo 1 y casi lo está cerrando ahora de una manera magistral, realmente maravillosa, como cuando un boxeador fulmina a su oponente con un derechazo cruzado para enviarlo a la lona sin una posibilidad de levantarse. Un knockout impecable. Pero para que este golpe sea fulminante, Pablo nos muestra 3 características o evidencias que cada creyente debe tener ante aquellos enemigos del evangelio. Y los 3 puntos a tratar en esta hora es, número 1, que debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Número 2, estar firmes por la integridad del evangelio. Y número 3, debemos estar respaldados por el Espíritu Santo. Veamos nuestro primer punto. Obedientes a la palabra de Dios. Versículos 1 y 2. Entonces, después de 14 años, subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación. Una de las características principales de un hijo de Dios es la obediencia. La obediencia es una evidencia de que ha nacido de nuevo. Solamente los que han sido regenerados están habilitados para obedecer la palabra de Dios. Un no creyente le es imposible obedecer a Dios. No puede hacerlo ni desea hacerlo. La obediencia es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente. La obediencia es una manifestación del fruto del Espíritu. Obediencia es la voluntad de someterse a la autoridad de alguien más y hacer lo que le pida o le mande. La Escritura pone particular énfasis en la necesidad de los creyentes de obedecer a Dios, enfatizando su integridad. Obediencia cuando lo ven, obediencia cuando no lo ven. Esta obediencia es especialmente clara en la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo de obediencia. Y si queremos compararnos con alguien, comparémonos con Él. Mire unos ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés. En Josué 11:15 dice lo siguiente: tal como el Señor había ordenado a Moisés, su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué, y así Josué lo hizo, no dejando de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Vemos ahí la obediencia de Moisés, vemos también la obediencia de Josué ahí mismo. También vemos a Noé en Génesis capítulo 6, versículo 22, donde dice: y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado,
así hizo. Y no podemos pasar por alto la obediencia de Abraham. En Génesis capítulo 22, versículos 2 al 3, dice lo siguiente: y dijo Dios, toma a tu hijo a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y usted sabe la historia. Abraham obedeció. Un cristiano obediente nunca dudará del mandamiento de la palabra de Dios. Lo amará con todo su corazón y estará dispuesto a obedecer cada uno de sus mandamientos sin pretexto o excusa alguna, sin importar el sacrificio que ésta demande. La forma en la cual Pablo recibe esta orden de ir a Jerusalén es por medio de una revelación. Esta revelación en particular no debemos entenderla como muchas personas creyentes hoy en día erróneamente dicen que Dios les habla. Recibiendo según revelaciones, teniendo sueños o aún palabras audibles de Dios, donde Dios les dice, Dios me dijo, Dios me habló. No, Dios ya no habla así. Ya no hay nuevas revelaciones. Ciertamente en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de visiones, revelaciones y profetas a su pueblo. Hoy en día nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:1. Ya no necesitamos más revelación. Dios mismo se ha encarnado para hablarnos audiblemente a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo y darnos ejemplo en la persona misma de Jesucristo para mostrarnos que es posible obedecer a Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy en día nos habla a nosotros por medio de su palabra. Y qué bendición es que tengamos su palabra en nuestro idioma. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:21. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Esa es la palabra del Señor. Así como una lámpara brilla en un lugar oscuro, la palabra del Señor brilla en medio de la oscuridad del pecado. No creamos a todos aquellos que en nuestros días dicen haber recibido nuevas revelaciones. La forma en que Pablo recibe esta revelación es por medio de los hermanos de la iglesia en Antioquía. Dios usó a los hermanos en Antioquía para encomendar a Pablo y a Bernabé, para ir a Jerusalén y tratar la cuestión de la salvación y las obras de la ley, a lo cual Pablo tenía el deseo y la disposición de hacerlo. La iniciativa de ir a Jerusalén para tratar el asunto de la circuncisión no fue del apóstol Pablo, sino de Dios mismo, porque dice la Escritura, subí a causa de una revelación. Subí en obediencia a esa revelación. Pablo fue simplemente el instrumento escogido por Dios para dicha obra. Con este propósito, Dios lo había salvado para ser el apóstol de los gentiles. El llamamiento hacia Pablo
no fue solamente la predicación del evangelio, sino también la defensa, la protección del evangelio y de los gentiles que serían convertidos. La iglesia de hoy necesita hombres como el apóstol Pablo, hombres que estén dispuestos a cuidar de la iglesia de Cristo, que no miren su propio interés, sino el de los demás, que el único motivo sea agradar a Dios y no a los hombres. Hombres que sean conocedores, obedientes, sumisos a las sagradas escrituras. Hombres que usen bien la palabra de Dios, como Pablo mismo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Encontramos a otros dos hombres que acompañaron a Pablo en este viaje a Jerusalén. Y sus nombres están aquí. Y ellos son Bernabé y Tito. Quizás si nosotros no hubiésemos escogido ya el nombre de nuestro bebé, quizás podría haber sido Bernabé por el significado. Bernabé era un miembro destacado de la iglesia primitiva, como lo dice Hechos 4:6. Bernabé fue el acompañante del apóstol Pablo durante los primeros años de su ministerio. No era de extrañar entonces a Bernabé mencionado aquí como un acompañante de Pablo. Bernabé fue quien trajo a Pablo hacia Antioquía. Y mire esto, Bernabé era un hombre adinerado. Bernabé era rico. Pero eso no le quitaba el ser muy generoso. Era rico, pero era muy generoso, ya que vendió su tierra y dio el dinero a los apóstoles, como lo dice Hechos 4:37. Lucas dice que, y hablando acerca de Bernabé, dice que era un hombre bueno, un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Qué características tan preciosas de Bernabé. Y eso lo puede encontrar en Hechos capítulo 11, versículo 24. Qué gran acompañante llevaba Pablo a su lado. ¿Cuántos amigos como Bernabé se necesitan hoy en día? Es más, usted y yo necesitamos ser un Bernabé para nuestros hermanos. Que seamos hombres buenos, hombres llenos del Espíritu Santo. El nombre de Bernabé puede ser traducido como hijo de ánimo o hijo del consuelo o también hijo de exhortación. Un buen hermano no solamente da palabras de ánimo. Un buen hermano no solamente da palabras de consuelo. Un buen hermano también da palabras de exhortación. Cada creyente debe tener un Bernabé a su lado. Ese hermano del cual pueda escuchar palabras de ánimo, de consuelo, pero también palabras de exhortación. Junto con Bernabé y Pablo había otro hombre, y es Tito. La asistencia de Tito en el concilio de Jerusalén se debió al deseo personal del apóstol Pablo por el asunto que se iba a tratar. Como claramente se puede ver en el versículo, Tito era un hombre de carácter fuerte y temperamento firme. Con toda seguridad podemos decir que Tito fue uno de los convertidos por el ministerio del apóstol Pablo, a quien él mismo lo llama hijo de la común fe en Tito, capítulo 1, versículo 4. Pablo escribió una carta personal a Tito.
que se le conoce como carta pastoral. Y es interesante que Pablo lleve contigo a Tito en esta ocasión. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué debe llamarnos la atención? Bueno, Tito era griego, no era un judío. Tito era griego, tanto de padre como de madre. En contraste con Timoteo, que Timoteo era de padre griego, pero de madre judía. Posiblemente fue llevado al concilio de Jerusalén como un gentil que no fue obligado a circuncidarse. En abierto desafío ante los judaizantes, como lo veremos en el versículo 5, esta iba a ser una evidencia clara que la salvación se obtiene solo por la fe en Jesucristo, sin ninguna obra de la ley. Y la vida de Tito respalda esta verdad del evangelio que Pablo predicaba, y por el cual Pablo mismo estaba luchando, por el cual Pablo mismo estaba yendo a Jerusalén. Tito, siendo griego, llegó a ser un pastor principal en la iglesia en Creta, a quien Pablo le escribe esta carta con instrucciones claras y específicas de cómo debe instruirse, cómo debe ser una iglesia cristiana bíblica, que adore a Dios, que honre a Dios, que los que sirven honren a Dios, que la palabra que se predique en ese lugar honre a Dios. Es bueno resaltar una de las características tanto de Pablo como de Bernabé y Tito. Estos tres hombres eran hombres valientes, pero eran hombres obedientes. Este viaje a Jerusalén lo encontramos a todo color en Hechos capítulo 15. Esta porción de la escritura está muy acorde con Hechos capítulo 15. Y yo les invito a ir conmigo a Hechos capítulo 15 porque nos va a ayudar a entender esta porción de la escritura. Hechos capítulo 15, y démosle lectura del versículo 1 al 15. Perdón, 1 al 5. Y dice así: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, estos son los judaizantes que salieron de Judea e iban a todas las iglesias diciendo: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. ¿Se da cuenta? A eso iban. Es lo que Pablo está diciendo en Gálatas, pero acá no lo está dando más detalladamente. Versículo 3. Así que, siendo enviados por la iglesia, y mire, no agarraron un vuelo directo, no agarraron un autobús directo sin escala. Mire el trabajo de Pablo, Bernabé y Tito, que lo dice aquí en el versículo 3. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, no pasaron de vacaciones ellos, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Hasta ahí todo va bien. Llegaron a Jerusalén, les dieron la bienvenida,
les hicieron una comida, los abrazaron, los saludaron, quizás lloraron con ellos por la labor que hacían. Qué bueno que todo fuese así. Pero mire el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí estaban los judaizantes también. La obediencia no es obediencia si se hace a medias. Los 3 hombres habían llegado a Jerusalén, habían sido recibidos de una manera cordial, muy amable. Ellos muy bien pudieron haberse quedado ahí, pero el mandamiento no era simplemente llegar a Jerusalén. Y la obediencia no es obediencia si se hace a medias. La ida a Jerusalén no termina simplemente cuando lleguen allá, sino hacer lo que el Espíritu Santo les había revelado que hicieran. Presentar el evangelio ante los líderes principales a causa por el problema de los judaizantes que se habían infiltrado con el propósito de someter a los gentiles a esclavitud de la ley. Dios no se agrada de hijos medio obedientes, sino de aquellos que continuamente están buscando agradar a Dios por medio de la obediencia de su palabra. La obra del Hijo de Dios no terminó en su encarnación. No simplemente nació, sino vivir una vida en obediencia total al Padre, llegando a la cruz, cargando el castigo de nuestros pecados, morir y resucitar al tercer día con poder y gloria. Esa era por el cual Jesús vino. Ese era el propósito. Y tenía que cumplir con todo lo que Dios le había mandado hacer. Ese es el plan de Dios para la salvación de los hombres. Pablo, Bernabé y Tito tenían una encomienda. Y no podían simplemente llegar, ser recibidos y regresar. Tenían que hacer lo que les habían mandado que hicieran. Pablo estaba consciente del propósito por el cual se encontraba en Jerusalén. Yo me imagino a Pablo diciéndoles: hermano, qué bueno que están contentos de vernos, pero este no es el propósito por el que estamos aquí. Venimos con un propósito y lo vamos a hacer. Presentar el evangelio ante los apóstoles y rechazar con firmeza a los falsos hermanos, a fin de que la verdad del evangelio permaneciese intacta, íntegra. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto: firmes ante los enemigos del evangelio, firmes por la integridad del evangelio. Continuemos leyendo ahí en Gálatas, versículo 3. Y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado, a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales, dice Pablo, ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Pablo, usando la sabiduría que Dios le había dado, agarra
toma simplemente a los líderes principales, que más adelante veremos que son los apóstoles mismos, y hace una reunión en privado. Eso es sabiduría de Dios. Así es como se deben hacer las cosas. Hay cosas que se deben tratar simplemente en el liderazgo, porque son cosas quizás doctrinales que hay que poner en orden, y se tiene que hacer a puerta cerrada, en oración, guiados por el Espíritu Santo y no movidos por emociones, sino por convicciones y con la palabra abierta en la mano. En momentos de mucha tensión u opresión, el creyente debe actuar, escuche, conforme a sus convicciones y nunca dominado por sus emociones. Un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Dominio propio ante las tentaciones, dominio propio ante cualquier circunstancia adversa, dominio propio ante la defensa del Evangelio. Al tener dominio propio, estamos rindiendo nuestra vida en obediencia al servicio del Espíritu Santo. Y podemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de firmeza, debemos estar firmes. Estamos hablando de valentía. Es imposible permanecer firmes al frente de la batalla si se carece de valentía. Valentía viene de la palabra o del verbo valor. Y valor quiere decir o significa, es la cualidad de poder actuar con valentía ante la oposición o bajo grandes dificultades. Estar preparado para hacer cosas peligrosas o arriesgadas por obediencia a Dios, con la convicción de que Él fortalecerá, de que Él guardará y Él protegerá a su pueblo. Lo ha demostrado, lo podemos ver en las Escrituras, cómo guardó, cómo protegió al pueblo de Israel. Y es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Y su poder no ha menguado, su amor no ha menguado. Esta no era la primera vez en el cual el apóstol Pablo mostraba valentía al exponer el Evangelio. Escuche lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 44 al 47. Hechos 13, 44 al 47. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, mire otra vez ahí Bernabé, siempre al lado de Pablo, dice entonces Pablo y Bernabé hablaron, y mire, ¿de qué manera hablaron estos hombres? Hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Hombres valientes, hombres de valor, hombres con convicciones, hombres obedientes. En esta ocasión en Jerusalén, Pablo se reúne con los líderes principales de la iglesia, la cual dice aquí los de alta reputación. No eran cualquier hombre,
no era cualquier miembro, sino los de alta reputación, y lo hace en privado, actuando cuidadosamente, poniendo atención a cada detalle para que el evangelio no fuese blasfemado por sus enemigos. La escritura dice, lo hace en privado a los de alta reputación para cerciorarme que no había corrido en vano. En esta reunión no estaba involucrada toda la iglesia, como lo vimos en Hechos 15. Toda la iglesia los recibió, pero en esta reunión no estaban todos, sino solamente los líderes, Pablo, Bernabé y Tito. El propósito era explicarles, exponerles el evangelio que predicaba, no porque estaba inseguro de su evangelio, sino para mostrar que el evangelio es completo en sí mismo y que la salvación tanto del judío como del gentil es por fe únicamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el propósito al exponer el evangelio ante los apóstoles. Y esta no era la primera vez que el apóstol Pablo exponía el evangelio. Lo había hecho por muchos años, en muchos lugares y ante muchas personas. Pablo mismo lo dice en los versículos anteriores. Comenzó a predicar el evangelio justamente después de su regreso de Arabia. Muchas personas, judíos y gentiles, habían sido convertidos por el hecho de creer en el evangelio que él predicaba. Pablo estaba totalmente convencido del poder del evangelio porque él mismo fue transformado cuando iba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. Él no iba buscando a Dios, él no iba buscando salvación, pero Dios lo encontró en el camino y lo salvó, lo restauró y le dio un llamamiento: ser el apóstol a los gentiles. Cuando una persona cree en el evangelio, es transformado, su vida cambia radicalmente, totalmente, y nunca más vuelve a ser la misma persona. Tendrá luchas en la vida diaria, pero nunca será la misma persona. Nunca más se deleitará en el pecado que antes amaba. Le será insatisfactorio revolcarse en el lodo del pecado. Somos nuevas criaturas. Pablo se encuentra en Jerusalén y no ha ido solo de visita, sino con una encomienda y propósito en específico: exponer el evangelio ante personas que eran reconocidas por el pueblo como los de alta reputación. A estos sí se les reconocía hombres de Dios. Pero a Pablo, los judaizantes le decían: tú no eres llamado por Dios, tú no eres apóstol. Estos sí son apóstoles, tú no lo eres. Y no solamente expuso el evangelio de la libertad, sino llevaba consigo una evidencia, una vida transformada, un gentil que había sido transformado por el poder del evangelio, y este era Tito. Y continúa diciendo Pablo en Gálatas: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar
la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y ese tipo de personas los hay hoy en día. Van a las iglesias, se muestran como verdaderos creyentes simplemente para ver, para buscar errores y empezar a hacer divisiones, empezar a hablar con los hermanos. ¿Viste? ¿Viste lo que dijo el pastor? No es verídico, no está en la Biblia, se equivocó. Ese tipo de personas lo hay. En aquel entonces lo había y hoy lo hay también. Entraban, dice, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales, dice Pablo, ni por un momento cedimos. No le dimos oportunidad al enemigo. No cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca en vosotros. Cuán agradecidos debemos estar nosotros como gentiles por lo que se defendió en el concilio de Jerusalén, lo que vemos narrado en Hechos capítulo 15 y en esta porción de Gálatas. Debemos estar sumamente agradecidos por Pablo, Bernabé y Tito, por lo que hicieron ahí, guiados por el Espíritu Santo. Y fue allí donde Pablo se puso los guantes, se metió al ring, peleó round por round, minuto a minuto, defendiendo el evangelio para terminar venciendo al enemigo con un tremendo knockout, poniéndoles frente a ellos la evidencia misma de un hombre transformado, gentil, sin las obras de la ley, sino simplemente por creer en el evangelio. Tito no fue obligado a circuncidarse, dejando así en claro que la salvación es únicamente por medio de la fe, sin ninguna obra de la ley. Lo cual los judaizantes estaban luchando para que los gentiles se circuncidaran. Pero si usted se pone a pensar, ¿dónde quedaban las mujeres? Ellos estaban enfocados en los hombres. ¿Y qué de las mujeres? Ellos querían que los hombres hicieran este acto de circuncidarse para que sean salvos. ¿Y qué pasa de las mujeres? Las habían dejado a un lado. El evangelio no hace acepción de personas. El evangelio es para todos, para hombres y mujeres. ¿Puede usted imaginarse el alboroto que ocasionó a los judaizantes religiosos cuando Tito caminaba al lado de Pablo y Bernabé por las calles de Jerusalén? Más aún cuando Pablo mismo defendía con su propia vida a un gentil como Tito, a quien Pablo no permitió que se le circuncidase a fin de que el evangelio permaneciese íntegro, puro, santo. Sabemos que Pablo no veía a Tito como gentil, sino como a un hermano, como a un hijo en la fe, como a un compañero de milicia. Esa es la manera correcta de cómo un cristiano debe ver a otro hermano. No por su color de piel, no por su nacionalidad o posición social, sino como a un hermano unidos por una misma fe. En el cristianismo, la unidad es lo más importante y no solamente la armonía. Son dos cosas diferentes. Unidad no es lo mismo que armonía. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el creyente, con tal de que haya armonía, es capaz de comprometer sus convicciones. Yo no quiero que nos peleemos. Mejor dejémoslo así. Mejor que haya armonía en esta conversación. Muchas veces el creyente
hace eso, ya sea en sus pláticas diarias con sus compañeros de trabajo, amistades cercanas y aún familia. Pero más allá, muchas veces, aún con otros creyentes. La armonía nunca traerá unidad, pero la unidad sí producirá armonía. Escuche la petición de nuestro Señor Jesucristo en su oración intercesora que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 21 al 23. Escuche lo que dice Jesús, orando a Dios Padre, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado. ¿Con qué propósito? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, no en armonía, sino en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste. Mire cómo termina. Y que los amaste tal y como me has amado a mí. ¿No es esto maravilloso? Ser amados con el mismo amor con que Dios amó a Jesucristo. Nos ama con la misma intensidad que amó a su Hijo. Así le ama a usted, así me ama a mí, así ama Dios a cada creyente. Cuando una persona es salva, no hay nada, no hay nadie en el cielo, en la tierra o aún debajo de la tierra que le impida proclamar el Evangelio. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y esta es la evidencia, que Tito era un hombre griego. Mas sin embargo, el Evangelio había transformado su vida. La libertad de los creyentes, tanto de judíos como de gentiles, corría peligro, poniendo en duda la veracidad del Evangelio. Y Pablo no se iba a quedar con los brazos cruzados. En obediencia a Dios, por medio de una revelación, se encontraba en Jerusalén, ante los líderes de alta reputación, juntamente con Bernabé y Tito. Y este evento, una vez más, nos ayuda el libro de los Hechos para mirar qué es lo que pasó ahí. Y vaya conmigo una vez más a Hechos. Démosle una lectura. Hechos capítulo 15, versículo 6 en adelante. Entonces, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después, mire cómo estuvo la reunión. Y después de mucho debate, no fue una reunión pacífica. Después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Está refiriendo a capítulo 2 de Hechos. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles, el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y versículo 9. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Y mire la respuesta de los que estaban en esa reunión. Toda la multitud hizo silencio. Si pasaba una mosca, se escuchaba. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo juzgo que no molestemos, dice, a los de entre los gentiles, a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Y mire la recomendación: sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Esta reunión fue una reunión tensa por el tema que se estaba tratando. No era un tema de segunda o tercera categoría, era un tema principal: la libertad y la defensa del Evangelio. La forma en cómo terminó el concilio en Jerusalén debe ser motivo de agradecimiento para todo cristiano. Estaba en juego el Evangelio que llegó hasta nosotros. Es ahí donde una vez más fue reafirmada la singularidad del Evangelio y que la salvación se obtiene solamente por medio de la fe, sin las obras de la ley. Este es el Evangelio que está en las Escrituras y es el mismo Evangelio que nosotros creemos y confesamos. La justificación por la fe sin las obras de la ley. Los creyentes en la actualidad necesitamos apreciar la lucha que valientemente Pablo y sus colaboradores hicieron en Jerusalén en aquel lugar, en aquel tiempo. A lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha levantado hombres valientes, llenos del Espíritu Santo, que no tuvieron temor alguno ante ninguna autoridad terrenal por defender la verdad del Evangelio y la Escritura como única fuente de autoridad, en donde se explica claramente que la salvación es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. En estos 2000 años aproximadamente de vida de la iglesia cristiana, hubieron hombres, grandes hombres, como Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Francia, Ulrico Zwinglio en Suiza. También hubieron hombres llamados padres apostólicos como Irineo, Ignacio, Justino Mártir, etcétera, etcétera. También está San Agustín, está Crisóstomos, a quien le apodaban la boca de oro por sus excelentes habilidades en oratoria. Encontramos a Eusebio, encontramos a Jerónimo, quien tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín.
Y esto solo por mencionar algunos de los muchos hombres que han quedado registrados en las páginas de la historia del cristianismo, por amor a Dios y su dedicación a la iglesia de Cristo. Y la pregunta para nosotros es, ¿dónde están esos hombres que estén dispuestos a luchar por la pureza del evangelio en nuestro tiempo? ¿Cuál será el legado que estamos dejando para la próxima generación? La generación en la cual nuestros hijos, nietos y bisnietos vivirán. ¿Qué estamos haciendo para combatir contra las ideologías que rondan a nuestro alrededor, poniendo en tela de juicio el poder del evangelio para la salvación? Toda defensa del evangelio comienza por un amor profundo por la palabra. Esta porción de la escritura en Gálatas termina con una victoria para el evangelio, con una victoria para Pablo y una derrota para sus enemigos, los judaizantes, quienes estaban poniendo en duda el evangelio y su autoridad apostólica. ¿Cómo desearíamos que todas las reuniones en las iglesias de hoy terminaran de esta manera? Pero es triste, muchas veces vergonzoso decir que muchas reuniones terminan en disgustos, en rencores, peleas y muchas veces en divisiones. Y no por tratarse temas cardinales, temas principales, sino simplemente porque no le gustó el color con el cual pintaron la iglesia. Es que no tomaron en cuenta mi opinión. Y si no tomaron en cuenta mi opinión, pues yo me voy de aquí. Ese tipo de iglesia que hoy en día se encuentra en nuestro alrededor. La victoria solo llega cuando se lucha con valentía. Pablo luchó con valentía y los apóstoles no tuvieron nada que agregar o quitar al evangelio que predicaba. Y rápidamente, por último, veamos la confirmación de los apóstoles. Pablo no recibió ninguna enseñanza de parte de los de alta reputación, sino su diestra en forma de compañerismo. Terminamos leyendo ahí, dice, y aquellos que tenían reputación de ser algo, nada me enseñaron, sino al contrario, al reconocer la gracia que se me había dado, y luego da los nombres, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron una cosa, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Esta reunión terminó en paz. Dios fue glorificado, el evangelio fue protegido y Pablo fue confirmado. Los judaizantes esperaban influir en los líderes de la iglesia en Jerusalén para que estos se opusieran a Pablo. Sin embargo, Pablo pone en claro que no se impresionaba ni por las personas ni por las posiciones de los líderes de la iglesia. Él los respetaba. ¿Cómo sabemos que él los respetaba? Es muy claro, porque lo podemos ver en la narración. Si no los respetase, él los hubiera expuesto públicamente, pero él los llevó en privado. Pero una cosa es clara, no les temía ni procuraba sobornarlos para conseguir su apoyo. Solo quería que reconocieran la gracia de Dios, que obraba en su vida y en su ministerio, como lo dice el versículo 9, y lo hicieron. La asamblea no solo aprobó el evangelio que Pablo predicaba y se opuso a sus enemigos, sino que lo animó y reconoció públicamente que Dios le había encomendado esta obra entre los gentiles. Los líderes de la alta reputación, o sea, los apóstoles, no pudieron añadir nada a su mensaje o a su ministerio.
Ni siquiera se atrevieron a quitarle nada. Hubo acuerdo, hubo unidad. Un mismo evangelio sería predicado tanto a judíos como a gentiles. La conferencia de Jerusalén comenzó con indicios de división y disensión. Estaban ahí peleando, luchando. Sin embargo, terminó en cooperación y armonía. La Escritura dice en Salmos 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin duda alguna, la iglesia de hoy necesita esta misma cooperación. Que los líderes hagan a un lado sus deseos personales cuando tenga que tratarse con temas referentes al Evangelio de Jesucristo. Que de una vez y por todas el ego sea aniquilado y que la humildad brille como un sol resplandeciente entre los creyentes. Los líderes de Jerusalén solo hicieron una petición, y si usted se da cuenta, no fue una petición doctrinal ni teológica, fue una petición práctica. Ayudar a los pobres. Y es interesante que justo después de haber tomado decisiones teológicas acerca de la salvación, acerca del evangelio, terminen con una petición práctica. Y esto es así. La teología y la práctica siempre van de la mano. Son amigos inseparables. Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. La teología va al lado de la práctica. El versículo 27 de Santiago 1 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. No es suficiente tener conocimiento, no es suficiente tener una teología correcta, es necesario practicarla. Oh, qué gran mensaje Dios ha dado a la iglesia. Luchar por la libertad. Dios necesita de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos y dispuestas a luchar, a defender el evangelio en nuestros días. Y que podamos cantarla, que podamos predicarla, pero sobre todo que podamos vivirla. Gálatas 5:13 dice, porque a libertad hemos sido llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Termino diciendo, en la naturaleza humana hay necesidad siempre de aportar algo para que uno se sienta bien. Si se logra algo, tal persona tiene valor y se siente bien. El constante deseo de dar, de hacer, se ve en tanta actividad religiosa. Tras la actividad religiosa existe la confianza engañosa de que podemos hacer algo por nuestros propios medios, así como los judaizantes enseñaban, a lo cual debemos tener mucho cuidado. No por estar haciendo muchas cosas en la iglesia significa que está haciendo lo correcto y significa que esté glorificando a Dios. El testigo de Jehová tiene que visitar casa en casa, como en la mañana me tocó, con la esperanza de alguna recompensa futura. Muchos asisten a la misa o incluso a los servicios dominicales cristianos constantemente con la esperanza de que esto les traerá algún mérito en el futuro.
difícil es aceptar la verdad bíblica, que no podemos hacer nada que impresione a Dios. La cruz de Cristo es suficiente y completa. La ira de Dios fue satisfecha en la muerte de Cristo Jesús. Y no necesitamos agregarle nada al Evangelio, ni quitarle nada. Pero lo que sí necesitamos es defenderla, luchar ardientemente, combatir con aquellos falsos maestros en nuestros días. Oremos. Padre, le damos gracias. Gracias por su palabra, que nos recuerda, Señor, que hemos sido salvados por el glorioso Evangelio y por la obra de Cristo Jesús, y que nada hemos aportado y nunca el ser humano podrá aportar algo a favor de su salvación. Padre, ayúdenos también que podamos, Señor, ser hombres y mujeres dispuestas a defender el Evangelio, pero que estemos dispuestos primeramente a conocer su palabra, a amar su palabra, estudiar su palabra, para así poder vivir su palabra. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.